Otro de los protozoos, y este es un protozoo de sangre principalmente, y entonces ya empiezo a darle algunas características de este protozoo, que es un protozoo que es el único parásito que afecta los glóbulos rojos. Es el único. Y produce lo que se llama el paludismo. Este paludismo que está producido por estos plasmodios son hemoparásitos, parásitos de la sangre, que causan esta enfermedad tropical, una de las más importantes de todo el mundo, y que causa la muerte de millones de personas por año, y a pesar de ser una enfermedad curable, cuando se la diagnostica y se la trata adecuadamente. Son protozoos que pertenecen al género Plasmodium, cuyo ciclo asexual tiene lugar en los glóbulos rojos de vertebrados y el ciclo sexual en el mosquito hembra del género Anopheles. Entonces yo ya estoy diciendo dos características de este protozoo que tiene dos ciclos. Un ciclo sexuado, repito, en vertebrados, y un ciclo asexuado en el mosquito hembra del género Anopheles. ¿Qué tenemos aquí entonces? Vuelvo a repetir, estos son los parásitos, una forma que adquiere el parásito dentro del glóbulo rojo de los vertebrados, y principalmente el principal vertebrado y reservorio es el humano. Y el vector mosquito hembra Anopheles es el que presenta la fase sexuada, y al picar al vertebrado, ya sea principalmente humano, es cuando produce la enfermedad. Por definición, entonces, es un parásito heteroxeno. Va a necesitar de un artrópodo vector. Y el huésped definitivo es donde se produce la reproducción sexual. Y aquí entonces el huésped definitivo va a ser la hembra del mosquito Anopheles, y el huésped intermediario es donde se reproduce en forma asexuada. Y entonces aquí van a ser los humanos. Para tener una idea de la epidemiología, el 40% de la población mundial tiene riesgo de contraer la enfermedad. Acuérdense que este mosquito Anopheles epidemiológicamente puede estar en cualquier país del mundo. La resistencia del parásito empieza a tener resistencia a fármacos y principalmente el mosquito a los insecticidas. Pero el Paraguay hizo una campaña muy grande, libre de malaria autóctona. Cuando hablo de malaria, malaria también se le dice al paludismo. Entonces es un sinónimo. Y los pocos casos que hay en Paraguay son importados de África. 4 son las especies principales del Plasmodium. El Plasmodium vivax, ovale, malaria y falciparum. ¿Por qué en amarillo? Porque este es el Plasmodium, uno de los más graves. Existe también otra especie como es el Knowlesi reliticum, pero realmente no tiene mucha frecuencia en general. Les muestro los glóbulos rojos parasitados, y estos son gametocitos que están libres pero en sangre. Al Plasmodium vivax se le dice fiebre terciana benigna, voy a explicar después por qué. Al ovale se le dice también fiebre terciaria benigna. Al malariae se le dice fiebre cuartana, y al falciparum se le dice fiebre terciana maligna. Vuelvo a repetir, este sería el más grave. Si bien la transmisión vectorial a través del Anopheles es la más frecuente,
puede existir también algún otro mecanismo de transmisión, como ser transfusiones de sangre, trasplantes de órganos, accidentes en el laboratorio o transmisión vertical. Bueno, ¿qué tenemos en esta imagen? Tenemos al anófeles y tenemos al reservorio principal vertebrado, que es el humano. Este sí es por picadura y vamos a hablar y vamos a tener diferentes nombres que son las diferentes formas que va adquiriendo el protozoario, el plasmodium, a través de su ciclo evolutivo. En el mosquito vamos a tener la reproducción sexual, también llamada esporogonia, y en el reservorio humano vamos a tener la reproducción asexual, también llamada esquizogonia. Para empezar a explicar el ciclo evolutivo, quiero que me sigan las flechitas. Empecemos con estos dos. En la sangre del reservorio se dividen en gametocitos, masculino y femenino. Estos gametocitos, cuando el mosquito pica, es absorbido, acuérdense que es un hematófago, absorbe con la sangre estos dos gametocitos, el macho y la hembra. Estos se conjugan y van a dar lugar a lo que se llama el ooquiste. El ooquiste tiene en su interior una cantidad de esporozoitos. Estos esporozoitos, cuando se rompen, se liberan y van a ir a las glándulas salivales del mosquito. Todo este ciclo tiene un periodo aproximado de 7 a 14 días. Cuando el mosquito vuelve a picar, acuérdense que es hematófago, inocula todos esos esporozoitos de las glándulas salivales, lo inocula al huésped nuevamente humano. Estos esporozoitos van a infectar el hígado y en el hígado van a dar lugar a una nueva forma del parásito que se llaman merozoitos. Cuando se rompen las células hepáticas, van a liberar esos merozoitos a la sangre y esos merozoitos van a infectar los glóbulos rojos. Una vez infectados los glóbulos rojos, el parásito adquiere la forma de trofozoito. Cuando estos empiezan a multiplicar por división asexuada, binaria, se rompe el glóbulo rojo y se liberan nuevamente los trofozoitos. Y esos trofozoitos vuelven a infectar a otros glóbulos rojos. Algunos de ellos se transforman en gametocitos, masculino y femenino, y esos gametocitos son los que va a absorber nuevamente el artrópodo vector, y así entonces se completa el ciclo. En el momento que los glóbulos rojos se rompen, liberando esos trofozoitos, que cuando se liberan al medio se llaman merozoitos, es cuando se produce la sintomatología típica y específica de esta infección. Bien, les dije entonces que les iba a explicar por qué a algunos se le llamaban fiebre terciana o fiebre cuartana. Y tiene que ver con la sintomatología. La sintomatología de fiebre, así en picos, como les estoy mostrando aquí, tiene un periodo regular. Cuando los accesos febriles, que se produce una fiebre de 39 a 40 grados, el paciente tiene como chuchos de frío. Quien más, quien menos habrán tenido fiebre en algún momento, y cuando la fiebre es muy alta se producen los chuchos de frío. Pero las características de esta sintomatología es que son muy regulares esos chuchos de frío. Y cuando hablamos de vivax, ovale y falciparum, esa fiebre es de picos y después baja a 36 o 36,5, se producen cada 48 horas, mientras que los picos
para el Plasmodium malariae, que es la fiebre cuartana, se produce cada 72 horas. Por eso es que una se llama terciana y la otra cuartana. Algunas características de la biología del mosquito. Es un díptero que tiene una metamorfosis completa. Metamorfosis completa quiere decir de que todas las características desde huevo, larva, pupa y adulto son morfológicamente diferentes. Las tres primeras, que son estas, el huevo, la larva y la pupa del mosquito, son acuáticas. La hembra pica de noche. En la sangre tiene un ciclo de 10 a 20 días y cada 3 días más o menos quiere picar. El adulto vive aproximadamente 20 días a un mes. El huevo o la larva pupa adulto 15 días y ponen aproximadamente de 50 a 200 huevos. El anhídrido carbónico y el ácido láctico los atrae. La saliva tiene un anticoagulante y anestésico. La gran mayoría de los parásitos o de los artrópodos hematófagos presentan esta característica para poder chupar la sangre, y toda su vida es infectante. Si bien viven poco, 20 días a un mes, toda la vida es infectante. Y algunas manifestaciones. Entre las manifestaciones más importantes es la alteración producida en los eritrocitos. Acuérdense, vuelvo a repetir, es el único parásito que parasita, valga la redundancia, glóbulos rojos. Y produce una anemia normocítica microcítica producida por la ruptura de estos glóbulos rojos. Entonces hay una hemólisis, puede haber bloqueo capilar por la acumulación de los glóbulos rojos rotos, puede haber una vasodilatación y aumento de permeabilidad capilar, y puede haber defectos de la coagulación. Por supuesto que puede haber también una hepatoesplenomegalia. Acuérdense que la primera infección es en el hígado. Bueno, acá tenemos un aumento del vaso y un aumento del hígado. Bueno, otro de los síntomas, y principalmente el paludismo más grave, puede ocasionar lo que se llama la malaria cerebral con coma del paciente. El paciente entra en coma. Hay una hemólisis masiva, y esa hemólisis masiva va a producir hematuria, sangre en orina, hasta que puede llegar a ocurrir una insuficiencia renal aguda con anuria, o sea, el paciente ya no puede orinar. Puede haber un edema de pulmón, líquido en pulmón. Puede haber líquido también en tubo digestivo. Y puede llegar a producir una glomerulonefritis por inmunocomplejos. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Y bueno, lo que se hace es pedir un frotis de sangre periférica, que sería esto, y ahí vamos a ver los trofosoditos dentro de los glóbulos rojos, o bien una gota gruesa. El frotis se hace con una punción de el dedo, de alguno de los dedos, pero principalmente el pulgar es donde hay más fluido de sangre, y la gota gruesa por lo general se toma del pulpejo de la oreja. Y ahí entonces podemos llegar a encontrar también los trofosoditos, o podemos llegar a visualizar algún gametocito suelto dentro de lo que es la sangre. Y luego se mira, por supuesto, esto es mirando al microscopio. Y con respecto a las medidas preventivas, bueno, aplicación de insecticidas, rozamiento de interiores con insecticidas de acción residual, rozamiento espacial, mosquiteros, tratados a veces también con insecticidas, y algunas veces se han utilizado la aplicación de larvicidas para matar las larvas que tienen en ese periodo acuático. Con respecto a esta imagen que ven aquí, en el caso de viajeros a zonas endémicas, además de las barreras físicas y químicas que pueden proponerse para evitar la picadura de los mosquitos,
la prevención más eficaz se obtiene mediante la administración de medicamentos antipalúdicos durante y por lo menos 4 semanas, de 4 a 6 semanas después de haber salido del país endémico, siendo la cloroquina el más aconsejado. Existen 2 vacunas que se utilizan generalmente también para los viajeros, pero tiene apenas 30% de efectividad, entonces no es muy utilizada. Y con esto entonces estamos dado por terminada Plasmodium paludismo.